En la primera parte, parecía que Art the Clown era un maniático deforme que ocultaba sus terribles rasgos bajo el maquillaje de un mimo, cuya sonrisa era sarcástica al tiempo que maligna y sus deseos de matar inexplicables. En la segunda parte, Terrifier 2, el payaso siniestro, como la conocemos en México, este monstruo en apariencia muerto regresa a la vida, con lo cual se nos hace saber que no solo es un psicópata, sino que se trata de un ente sobrenatural que de alguna manera sobrevivirá a los golpes, hachazos y desmembramientos que le propine la Final Girl en turno. Se trata de un nuevo ícono del terror, y en el horizonte ya se vislumbran varias secuelas de este payaso violento e inmortal. En 1963, el productor estadounidense David Friedman y el director Herschel Gordon Lewis presentaron Blood Feast, la película que inició el fenómeno del cine gore, ese subgénero del horror en el que las mutilaciones eran registradas directamente por la cámara, sin hacer elipsis ni evitar que la mirada se posara sobre los desmembramientos. El filme presenta la historia de un mercader fanático de la diosa egipcia Ishtar, a la que pretende resucitar a través de un ritual llamado el baño de sangre o Blood Feast, para el cual necesita varios órganos femeninos. Eso le hará dejar una estela de cuerpos mutilados. Pero la sangre y la mutilación no son lo único interesante en esa película, ahora de culto, de Herschel Gordon Lewis. Él y David Friedman se conocieron mucho antes. Fundaron juntos la compañía Mid-Continent Films e, influenciados por el cine de explotación de directores como Ross Meyer, filmaron sus propias películas en las que, en primer lugar, se explotó la desnudez. Conocidas como nudies, generaron buenas ganancias con títulos como Daughter of the Sun, Nature's Playmates o Scum of the Earth, por mencionar algunas. Estas películas mantenían un estilo similar al sexploitation y porno suave que también se hizo popular precisamente con Ross Meyer o otros directores, en otras películas como Faster Pussycat Kill Kill Kill, Motor Psycho, Vixen, entre otras. Pero la saturación del mercado de las nudies les obligó a buscar fórmulas nuevas. He ahí la razón de la existencia de Blood Feast y otras películas que inauguraron un cine de terror con exceso de violencia y una estética descuidada que explotaba el morbo de los espectadores. Dicha estética era tal porque no había presupuesto, pero después se volvió un estilo visual. Desde entonces se rompió un tabú más en la pantalla cinematográfica, el de la sangre. El origen del gore, entonces, vincula a la sangre con el horror y la pornografía. De ahí que el sexo y la violencia sean una dicotomía constante en el cine de terror moderno que en aquel entonces se producía al margen del mainstream y que posteriormente dio lugar a trabajos igual de violentos y descuidados como La última casa a la izquierda de Wes Craven o La masacre de Texas de Tobe Hooper, pero incluso en el trabajo de otros cineastas menos reconocidos popularmente, como es el caso del propio Ross Meyer, Ted B. Michaels, Andy Milligan y John Waters, por mencionar algunos. Here's the first motion picture to offer to the daring a look into the final, maddening space between life and death. The last house on the left. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Mucha agua ha pasado bajo ese puente y podríamos decir que el cine de terror se ha vuelto tan mainstream que hasta han instrumentalizado estas cualidades estéticas, no como un movimiento del cine, sino como características estructurales de un cine que pretende vender entradas. Lo anterior no está mal, pero considero que en Terrifier hay una propuesta que regresa a los orígenes de aquel cine gore de explotación en el que la desnudez y la sangre eran la motivación principal de las películas, en un marco en el que la propia estética hiperrealista era lo que precisamente marcaba un distanciamiento entre el cine y la realidad. Las nudies, el gore y la pornografía habrán sido síntoma de algún malestar social, pero no eran representación exacta de la realidad. Eran una violencia exagerada y esto es lo que retoma Damien Leone, creador y director de la saga Terrifier. What's wrong? I'm fine. Why? Keep looking over your shoulder.
guy did this to your car. What guy? The clown? La primera entrega de Terrifier se estrenó en el año 2016. Fue producida de manera independiente y se trata de la ampliación de un cortometraje homónimo también dirigido por Leone, que se incluyó en una antología titulada All Hallows Eve, lanzada directamente a DVD en el 2013. Esta primera entrega se mueve en los terrenos habituales del slasher, es decir, se sitúa en una noche de Halloween y el payaso persigue a dos chicas que salen durante la noche para celebrar. No se explica mucho del origen del monstruo y no importa porque cuando la violencia se instala sabemos que esa es la intención del director, de Damien Leone, incomodar, hacer de la violencia un espectáculo asqueroso que no puedes evitar mirar. La estética se siente mucho como una casa de terror dispuesta para la noche de brujas, aunque las actuaciones son de baja calidad, igual que la escritura o las técnicas del montaje, por ejemplo. Pero, independientemente de que aquella película y su actual secuela no están financiadas por los grandes estudios, no estoy seguro de que sus imágenes se vean como se ven, debido a la falta de dinero. Más bien, creo que es una declaración de intenciones del autor. Terrifier 2, de hecho, está dedicada a Wes Craven, a George A. Romero y a Tobe Hooper, lo cual deja ver mucho de cuáles son las influencias del director y del estilo visual que desea recuperar, pues esta secuela es ante todo una experiencia visual que horroriza, que para algunos podría resultar placentera y para otros totalmente incómoda, pero se ha creado la necesidad de verla entre los espectadores y sobre todo entre los seguidores del cine de terror. He wants to dress up as a real guy who murdered 9 people last year. Oh, you're not doing that. It's just a costume. You think that guy's still out there? What's up with you and this clown all of a sudden? You're like obsessed. They never found his body. What if he decides to come back here? I wouldn't worry about it. En esta ocasión, el payaso regresa un año después de los acontecimientos de la primera parte para perseguir a una chica y a su pequeño hermano, hijos de un dibujante esquizofrénico que aparentemente se relacionó o al menos vislumbró la presencia de Art the Clown en el pueblo. Esas visiones que solía tener y que plasmaba en dibujos le hicieron crear el arma de destrucción de este monstruo que ahora sabemos es sobrenatural. La hija de este dibujante es la protagonista, la nueva Final Girl. El personaje se llama Sienna Shaw y es interpretado por Lauren Lavera. Ella tiene sueños acerca de este payaso con quien su pequeño hermano también está obsesionado. Es en la noche de Halloween cuando caen de nuevo en sus garras, pero antes de ver eso, los espectadores presenciamos el asesinato cruel y muy gráfico de las amigas de Sienna y alguno que otro personaje incidental. Se nos hace ver que el payaso busca a Sienna precisamente porque sabe que ella es el instrumento de su destrucción. Debo aclarar que estos apuntes sobre el desarrollo narrativo pueden ser motivo de discusión, toda vez que es una interpretación mía basada en las claves que el propio director, también guionista de la película, suelta durante el camino. Pero, una vez más, no sabemos de dónde viene el monstruo, por qué la protagonista es la única que podría destruirlo, ni algunas otras cosas que generan duda. Pero no importa. No importa porque en el espíritu de Herschell Gordon Lewis, Damien Leone hace gala de su imaginación grotesca objetivada en estas imágenes de porno suave en el que las mujeres son desmembradas ante nuestros ojos con tanta brutalidad con tanta brutalidad y mucha sangre, tanta que hasta te preguntas si nuestro cuerpo tendrá tantos litros de sangre, ¿no? Igualmente, a Leone le gusta el slasher, pero también le gusta el horror cósmico y por eso implica cierta naturaleza mística en su monstruo, pues necesita del asesinato, de la sangre, de los órganos vitales, especialmente los femeninos, para sobrevivir, sobre todo de los corazones de sus víctimas. I wouldn't worry about it. Wait a minute, aren't you that guy from the costume shop? Sir, what are you doing? It wasn't me. He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here. I'm telling you it was him, Allie. Right down to the little black dot on the tip of his nose. Las escenas de asesinato son el valor de producción más alto de la película, además del performance del propio monstruo, interpretado por David Howard Thornton, con una técnica muy cercana a lo que es el clown. La violencia puede ser muy incómoda de ver,
pero reitero que los propios elementos que se usan para representarla y la exageración sobre todo, marcan un distanciamiento entre aquello que podríamos considerar real. Y esto es importante decirlo porque la película no pretende ser la representación de nada. Es decir, no, por ejemplo, no es terror intelectual, como el que ahora está muy de moda, y eso se agradece. No busca representar la violencia del mundo y además se nota el látex que sustituye a los cadáveres y la pintura que reemplaza a la sangre, signos que definitivamente están en el lugar de otra cosa, la cosa real. Este es un ejercicio de estilo visual que rememora el salvajismo de aquel cine sesentero que relacionaba lo pornográfico con lo violento. Son ejercicios para la mirada, para el placer del espectador o bien para horrorizarle. Terrifier es más que nada, y más que otras películas de terror de su tiempo, una experiencia, diría, totalmente visceral, encarnada, que va directa hacia el cuerpo, donde pues el sinsentido es realmente una virtud y la violencia, que es la fuente del horror, es una violencia estética. Ante eso no hay mucho que pensar, tal vez solo hay bastante que sentir. Para aquellas acostumbradas al cine de terror comercial, por utilizar la palabra usual, Terrifier es definitivamente algo que no han visto o que no se suele ver, ¿no? Con frecuencia y menos en el cine estadounidense que en años recientes se preocupa mucho por la corrección política. Pero vaya, cuando las buenas maneras se presentan como paradigma de la vida, ahí está el cine de terror para remover a las buenas conciencias, porque si de algo estoy seguro es que este género ha sido siempre parte de la contracultura, del establishment dirían algunos. Ha sido desde Herschel Gordon Lewis, pero quizá desde mucho antes, parte de la incorrección política. Sí, no representa la realidad, pero como dije, podría ser el síntoma de otros problemas. No obstante, ante la oleada del terror intelectual y el cine inclusivo, que a veces hasta resulta aburrido, bienvenida sea Terrifier. La película se presentó en el marco del Festival Mórbido de la Ciudad de México en el 2022 con funciones agotadas. Gracias a eso es que la tenemos en pantallas nacionales desde el pasado 12 de enero. Aunque debo apuntar que quizá muchos fans ya la han visto en internet y parece que eso a su autor no le importa. Quizá ese es el otro golpe de Damien Leone a la industria. Su película, con $250,000 de presupuesto, ya hizo más de 10 millones en taquilla en Estados Unidos, pero hasta antes de su estreno en México y en el resto del mundo, se pudo ver en servidores pirata y el director no hizo mucho por bloquearla. ¿Qué dice eso de su postura ante la industria de la distribución audiovisual actual? Queda pendiente para otro debate, pero bueno, ya que tenemos la película en pantalla grande, no está de más experimentarla en ese entorno. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.